Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a conversar sobre el eclipse del 2 de octubre del 2024, eclipse de Sol en Libra, que viene con una serie de particularidades. Ya estuvimos hablando de la propuesta del eclipse en varios videos, así que los tienen subidos al canal de YouTube. Y en esta oportunidad quiero que simplemente nos concentremos en algo muy importante. Bueno, en tres factores en verdad. El primero, que solo lo voy a mencionar, pero lo desarrollamos un poquito mejor en videos anteriores, es que este es el último eclipse que estamos recibiendo en Libra hasta dentro de como 8 años. Con lo cual, estamos finalizando, ¿sí? Estamos terminando un trabajo, un ciclo de trabajo kármico que comenzamos en el 2023 y en este momento la vida nos va a pedir un nivel más profundo de responsabilidad porque para continuar con nuestro proceso evolutivo, sea donde, el lugar donde estemos cada uno de nosotros es diferente para cada uno de nosotros, pero a todos nosotros, a nivel individual y a nivel colectivo, la vida nos va a pedir un nivel más de responsabilidad. ¿Con relación a qué? Con relación a las proyecciones que tenemos que recuperar, las proyecciones que hacemos en los demás y que no son ni más ni menos que versiones amplificadas, espejos amplificados de aquello que rechazamos en nosotros mismos. Esto no significa que el otro no tenga nada que aprender, no tenga nada que resolver o que integrar. Por supuesto que sí, todos estamos aprendiendo. Pero como a mí, lo único sobre lo cual yo tengo responsabilidad y control es mi propio proceso evolutivo, entonces no me tiene que interesar tanto qué es lo que el otro tiene que aprender, sino lo que me está mostrando con relación a mi propio camino. Dicho esto, seamos conscientes de que la vida nos está pidiendo un nivel más de responsabilidad. De hecho, para integrar, para ir a ese siguiente nivel, también tienen en mi sitio web el curso de sombra, proyección y espejos, que si les interesa, les dejo el link por arribita o por abajo para que vayan a ver de qué se trata y de qué manera puede ayudarnos a ganar mayores recursos para integrar en nuestra cotidianidad esa sombra que vemos proyectada en los demás. Porque un eclipse en Libra se trata justamente de eso. Basta con proyectar nuestra oscuridad afuera. Todo lo que vemos en nuestra realidad es un espejo y un reflejo de quienes somos. Pero eso fue a modo de introducción y ya lo estuvimos conversando en muchos videos. Lo que quiero que nos focalicemos en esta oportunidad es el tema de que este eclipse solar no solamente se está eclipsando el Sol, sino que también pegaditos al Sol están Mercurio, Hermes, el planeta de la mente, de la comprensión, el encargado de ir hacia nuestras profundidades para comprender nuestras realidades interiores y emerger con información que nos puede ayudar a cambiar la perspectiva que tenemos de nuestra propia realidad, a cambiar nuestra historia, a escuchar, concientizar las mentiras que nos contamos. Porque el ego vive de convencernos de cosas que no son realidad. Para empezar, la primera creencia falsa, limitante, de la cual todos estamos convencidos, es la creencia en la separación. Básicamente, que aquello que sucede en mi vida, como lo veo separado de mí, yo me cuento la historia de que no tiene nada que ver conmigo. Y de esa falsa creencia madre, luego se desprenden un montón de ramificaciones y terminamos haciendo unas ensaladas en nuestras vidas, todo porque estamos programados para ver la vida de una cierta manera y no de otra. Y Mercurio se está eclipsando. Y a nivel individual es una enorme oportunidad. Claro que viene acompañada de una sensación de pérdida y de vacío, pero es una oportunidad para resignificar la historia que nos contamos, para soltar unas creencias limitantes que nos están manteniendo atascados en comportamientos o repeticiones que ya no tenemos ganas de experimentar y para hacer vacío y desde ahí construir una mejor, desde ahí sanar nuestra percepción de la vida y por lo tanto sanar nuestra experiencia con la realidad y nuestra forma de ser y estar en el mundo, desde el cambio a nivel de la percepción.
Claro que esto nos incomoda porque por un momento se vive como un vacío y estamos identificados con esas historias que por más que son limitantes y dolorosas, generamos identidad. No se preocupen que ahora les voy a compartir unos 20 minutitos de una charla que aplica justamente para integrar estos procesos que la vida hoy nos está proponiendo. Y eso con relación a Mercurio. Pero Mercurio no está solito, porque junto con el Sol y junto con Mercurio se está eclipsando también Lilith, la luna negra. Con lo que nos conecta Lilith es con el profundo resentimiento que en la mayoría de nosotros es profundamente inconsciente y por eso nos causa tantos problemas, porque todo lo que no podemos ver nos condiciona y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la forma en que nos estamos boicoteando. Entonces Lilith, el hecho de que se eclipse nos está invitando a soltar ese profundo resentimiento que venimos arrastrando vida tras vida y claramente desde nuestras infancias, por todas esas veces que sentimos que teníamos que moldear nuestra identidad, opacar nuestro ser esencial para ser aceptados, para merecer amor, para adaptarnos a lo que el otro, ese primer otro es mamá, luego la familia, luego papá, el medio ambiente emocional, luego la pareja, el sistema, el jefe, para adaptarnos a lo que se esperaba de nosotros. Pero claramente estamos llenos de resentimiento por todas esas veces que nos traicionamos a nosotros mismos. Entonces, Lilith también se está eclipsando y Lilith está en Libra. Todos estos planetas están en Libra. El Sol, Mercurio, Lilith, la Luna, obviamente, que está bloqueando el brillo solar, la luz solar al momento del eclipse. Entonces, desde este lugar, la vida nos va a poner entre la espada y la pared para que no tengamos más opción que vernos reflejados en el espejo de nuestras relaciones, reconocernos en el otro, porque nuestros vínculos, la pareja, pero cualquier vínculo, siempre nos va a traer mensajes que van a intentar mostrarnos a modo de espejo nuestros propios desequilibrios. Entonces es momento de cuestionar nuestra historia, de resignificar nuestra historia, de hacer vacío en torno a esos autoengaños y esas mentiras que nos contamos con relación a la forma que tenemos de construir relación, porque estamos hablando de Libra, a quiénes somos cuando estamos de a dos, y esas historias que nos contamos para convencernos de que ya lo tenemos sanado, de que nosotros no tenemos resentimiento acumulado, y esas historias simplemente son mentira, que lo que hacen es simplemente adormecer, distanciar, negar, reprimir eso que igual está dentro de nosotros y que si no le ponemos luz, encuentra diversas maneras de surgir, diversas maneras de llamarnos la atención. Así que es tiempo de cuestionarnos la forma que tenemos de percibir, de interpretar el mundo y de recordar que cuando cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra realidad. Los dejo a continuación con este fragmentito del video y espero que les ayude a poner mayor conciencia al movimiento que esta temporada de eclipses nos está pidiendo. Gracias. Recuerden, antes de pasar a esta partecita que les voy a compartir, recuerden que en mi sitio web tienen la posibilidad tienen diversos cursos a disposición, talleres, tanto si quieren aprender astrología como si solamente quieren ganar herramientas para comprender mejor sus realidades interiores, y esos talleres están disponibles de inmediato porque están pregrabados, así que solo tienen que inscribirse y pueden comenzar hoy mismo a profundizar su viaje de autoconocimiento, de autoindagación y autodescubrimiento. Gracias y nos vemos prontito en el próximo video. Observar nuestros discursos, observar nuestros mitos, nuestras creencias limitantes, nuestras verdades absolutas y luego, si nos animamos, a soltar nuestra necesidad de tener razón, a soltar esas viejas creencias que nos dan una cierta sensación de seguridad egoica, una falsa seguridad, un falso control, una falsa identidad. Y cuando suelto esas creencias, tengo que tener la capacidad de sostener primero la sensación de pérdida y de muerte, porque cada vez que suelto algo con lo cual estoy identificada, así más no sea una creencia limitante, estoy haciendo un vacío que me va a resultar muy, muy incómodo, porque en algún aspecto parte de mi identidad, de quien yo creía que soy,
tenía que ver con esas historias que me estaba contando. Y cuando mis historias me dejan de hacer sentido, puedo vivir una crisis de fe, puedo vivir un gran vacío, puede surgir una gran angustia, una sensación de falta de control, una sensación de que ya no sé qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, qué es lo que me hace sentido. Empiezo a dudar de mí misma, a dudar de todo, a dudar de las cosas que me cuento. Y a veces creemos que estamos peor que antes, pero en verdad es al revés, porque estamos poniendo conciencia a esa voz interior, a esas creencias que nos hablan y que condicionan la experiencia misma que tenemos del mundo. Nosotros vamos construyendo todo un discurso que en principio ese discurso se apoya sobre el discurso materno, ¿no? Lo que mamá nombró, aquellas cosas que mamá nombraba, que mamá escuchaba, el lenguaje no verbal de mamá, el medio ambiente emocional de la infancia, todo eso. Cuando nosotros somos bebitos y hasta los 7 años más o menos, estamos en estado de hipnosis. Entonces, todo el mundo que mamá y papá nos muestran, lo tomamos sin filtros y nosotros organizamos nuestros recuerdos, nuestro entendimiento de la vida, nuestra forma de ver el mundo, la historia de qué se puede, qué no se puede, qué es bueno, qué es malo, qué es deseable, qué es incómodo. Todo eso lo organizamos en función de la experiencia de nuestra realidad de la infancia y específicamente en función del discurso materno. ¿Sí? Obviamente lo olvidamos, pero organizamos toda nuestra conciencia únicamente en función de lo que mamá nombró. Entonces, construimos todo un ego y al ego, recordemos, no le interesa para nada, no le interesa que seamos felices, que vivamos vidas plenas, que se nos presenten oportunidades maravillosas. El único objetivo del ego es su propia supervivencia. Y el ego se sobrevive a través de confirmar sus propias creencias limitantes. Nosotros, ¿cómo tomamos conciencia de nuestra información? A través de la vida misma, porque la vida, nuestra realidad, nuestras relaciones, las oportunidades que se nos presentan, un accidente que podamos tener, todo esto, todo lo que nos sucede, un síntoma físico, toda nuestra vida es un espejo de nuestra realidad interior. Cuando nosotros tenemos ciertas creencias, por ejemplo, si yo creo que las relaciones me quitan libertad, entonces voy a vivir una serie de relaciones donde yo de alguna manera sienta que me quitan mi libertad, por ejemplo. O voy a evitar relacionarme, voy a evitar inconscientemente, me voy a auto boicotear para no construir un proyecto en común con alguien. ¿Por qué? Porque mi inconsciente me quiere proteger. Mi inconsciente no quiere que yo pierda mi libertad. Y si yo tengo esa creencia inconsciente que me dice, cuidado, porque si ingresas a una relación te vas a perder a vos misma, entonces yo de la boca para afuera puedo decir, ay, yo tengo ganas de generar un vínculo súper, hiper consciente, recíproco, proyecto en común, pero siempre atraigo hombres no disponibles. Acá lo que hay que entender es que si yo, lo que la realidad constantemente me trae es lo que yo soy internamente. Entonces, si yo no sé cuáles son mis creencias inconscientes, lo único que tengo que hacer es buscar información a través de los espejos que la vida me presenta. Volviendo al ejemplo, si yo atraigo hombres no disponibles una y otra vez porque uno está casado, porque otro está inmaduro a nivel emocional y no quiere un proyecto en común, porque otro viaja mucho y vive lejos y no nos podemos ver nunca. Si a mí se me presentan una y otra vez cierto tipo de experiencias, es porque están espejando información que es mía, creencias propias que yo tengo grabadas en mi inconsciente y que claramente no puedo ver, pero condicionan mi realidad. Entonces, acá, cuando nosotros hablamos de abrir la mente, es abrirnos a incorporar la información que el mundo nos trae. El mundo mismo nos está enseñando algo. Si todo el tiempo atraigo personas no disponibles, abrir la mente significa preguntarme, ¿no seré yo la que por algún motivo no está disponible y por lo tanto atrae estas experiencias a su vida? Eso significa abrir la mente. Y acá me van a preguntar, bueno, ¿y qué significa no estar disponible? Y puede ser un millón de cosas. Recién dijimos el ejemplo de la libertad. Si, por ejemplo, yo, cuando fui pequeñita, no sé, armé toda una historia en función del discurso materno, porque mamá todo el tiempo se quejaba de que estaba cansada de hacer la comida, de que no podía realizarse profesionalmente porque tenía que cuidar del marido y de los hijos, qué sé yo. Y un montón de cosas que yo fui construyendo que me dejaron la idea de que una relación me impide realizarme como individuo o tener hijos o lo que sea.
eso va a quedar grabado en mi inconsciente. Entonces yo luego voy a vivir la vida completamente condicionada por esa realidad que absorbí en mi infancia temprana y que para mí pasó a constituir mi forma de percibir la realidad. Como al ego no le interesa que yo sea feliz, solamente le interesa confirmar que las cosas son como yo creo que son, el ego solo quiere tener razón. Entonces, claro, yo fui entendiendo desde muy pequeñita que la relación me quita libertad, por ejemplo. Y no es que todo el tiempo estamos pensando, ay, sí, yo tengo la creencia de que el amor es pérdida de libertad. Pero internamente, esa creencia que está inconsciente y por lo tanto es sumamente peligrosa porque no la vemos, sí que opera en las decisiones que tomamos, en la pareja que construimos, etcétera, etcétera. Entonces voy a ser adulta y me va a costar muchísimo ver una posibilidad diferente. Voy a tener solamente dos opciones disponibles en la medida en que yo no cuestione mi creencia limitante. O me pongo en relación y pierdo libertad, o me quedo solita para poder ser libre. Sin embargo, cualquiera de estas dos soluciones, si ingreso a una relación y me pierdo en el otro, sufro, porque no puedo vivir un vínculo consciente que me potencie en mi individualidad. Pero si me quedo sola para no perder mi libertad, también voy a sufrir, porque hay una parte mía que probablemente quiere vivir otro tipo de experiencia, que quiere vivir una relación consciente, recíproca, íntima, un proyecto en común que potencie mi capacidad de transitar mi propio camino y de realizarme como individuo. Y eso también existe. Pero en la medida en que yo no pueda cuestionar mis creencias, esa realidad, para mí, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque atraigo lo que creo que soy, atraigo lo que creo que la vida es. Entonces, otro ejemplo, si yo creo que los hombres son todos infieles, ¿qué va a pasar? Uno, que no voy a, que para mí la definición de hombre es una persona infiel. Entonces yo solamente voy a fijar mi atención y esto en las personas que yo perciba que van a ser infieles. Y la persona que quizás es súper fiel no me va a llamar la atención porque no vibra con la creencia de lo que para mí es un hombre. Nosotros catalogamos, definimos y luego nos esforzamos un montón para confirmar que nuestras definiciones son correctas. Si para mí un hombre es una persona infiel, solamente voy a registrar hombres infieles. Así funciona. Si viene un hombre que es súper fiel, quizás no me atrae, quizás me aburre, quizás necesito buscar a otro que me engañe. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es lo que es un hombre. Y hasta que yo no me anime a indagar en mis profundidades para hacer surgir mis creencias oscuras, mis creencias sombra, voy a seguir boicoteando mi realidad y ni siquiera me voy a estar dando cuenta que la estoy construyendo con mis propias creencias, mi propio pensamiento y mi propio diálogo interno. Entonces hay que darle permiso al universo para que nos deje de hacer sentido. Esto nos da pánico, pánico, porque como vivimos en modo supervivencia, nos aferramos a nuestro entendimiento de la realidad. Y cuando suceden cosas a nuestro alrededor que nos quieren mostrar que esa verdad es mentira, que esa creencia es mentira, la mayoría de nosotros nos resistimos con toda la fuerza para no ver más allá de nuestras propias creencias limitantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es correr el riesgo, tengo que dar el paso hacia ese nuevo mundo, hacia esa realidad que para mi ego y para mi entendimiento no hace ningún sentido, pero que tiene el potencial de expandirme profundamente y de darme un nivel de libertad que nunca antes conocí. Pero si sigo dominada por mis creencias limitantes, no soy libre. Mis creencias eligen en mi lugar. Las más peligrosas son las inconscientes, porque van a crear toda una realidad que después van a confirmar nuestros mitos y no nos vamos a dar ni cuenta de cómo nosotros mismos estamos boicoteando la experiencia misma del mundo o de lo que sea, del trabajo, las relaciones, la relación con los hijos. No hace falta que yo espere a vivir un gran conflicto con mi pareja para extraer el aprendizaje de las circunstancias. Lo puedo hacer de cada encuentro que tengo con cada persona de mi realidad, lo que me gusta y lo que rechazo de los demás. Habla de aspectos míos que están en sombra, habla de quizás de creencias que yo tengo que resignificar. Por ejemplo, quizás veo una actitud que yo considero egoísta en otra persona y la juzgo de forma negativa y ese juicio viene asociado a una creencia que yo entablé desde muy pequeñita en mi infancia, obviamente la olvidé, una creencia de que ser egoísta es malo. ¿Por qué es malo? Y porque si soy egoísta mamá no me quiere, por ejemplo.
porque mamá, no sé, porque mamá entendí desde muy pequeñita que la forma de ganar el amor materno era hacer espacio para el deseo de mamá y el mío dejarlo para después. Entonces, fui conformando toda una identidad asociada a, para ser amada hay que ser generosa. Y también la creencia inversa. Para ser amada no tengo que ser egoísta. ¿Quién es el egoísta? Y el que prioriza, por ejemplo, su deseo o su interés por sobre el deseo o el interés del otro. Sin embargo, como este entendimiento de la realidad parte de un juicio inconsciente infantil, una creencia muy limitante y que está muy en sombra, yo no voy a tener la posibilidad de elegir, no voy a tener la flexibilidad necesaria para elegir cómo quiero responder frente a cada circunstancia que la vida me presenta. Comprendamos de una vez y por todas que la persona más feliz es la persona más flexible, pero nosotros entendemos un poquito mal esto a veces, entendemos que quizás la flexibilidad es fluir con la vida, no generar ningún compromiso, no hacerme cargo de nada, que dejar siempre que los demás elijan en mi lugar. Eso no es flexibilidad, nada que ver. Eso sucede muchas veces cuando no construimos un ego fuerte, que sea lo suficientemente fuerte como para potenciar nuestra individualidad. Porque nosotros hablamos mucho de trascender el ego, pero para trascender el ego, primero hay que construir un ego fuerte, si no, no tengo nada que trascender. Y además, otra cosa que quiero aclarar, que trascender el ego no significa dejar de tener un ego. El ego es un instrumento de la dualidad y nos sirve mientras estemos encarnados en esta vida. Entonces, ser flexible no implica resignar mis preferencias, mis deseos, mis opiniones. No, tengo preferencias, tengo deseos, tengo opiniones, tengo todas esas cosas. Sin embargo, no me apego a los resultados. A mí me encantaría, por ejemplo, escribir un libro. Esa es una preferencia y un deseo que tengo. Voy a trabajar para lograrlo. Sin embargo, si no sucede o si escribo un libro y no me lo publican, lo voy a aceptar porque entiendo que es la experiencia que necesito vivir. No me apego al resultado. Una diferencia. Lo mismo con el tema de la flexibilidad. En este caso me gustaría abordar el tema de la flexibilidad a nivel de la posibilidad de elegir qué respuesta queremos dar frente a las circunstancias que la vida nos presenta. Y si yo estoy muy dominada por creencias inconscientes, cuando la vida me presenta un cierto estímulo, voy a responder siempre de la misma manera. Y cada vez que intento obtener resultados diferentes, pero aplico la misma forma que antes, adivinen qué va a pasar. Que la vida me va a traer lo mismo de antes. O sea, porque si yo aplico las mismas soluciones a los viejos problemas, voy a seguir teniendo las mismas soluciones no satisfactorias de antes. Entonces, la libertad y la flexibilidad tiene que ver con la posibilidad de ser tan consciente de mis creencias, mis historias y de que yo misma estoy percibiendo la realidad de una cierta manera. Entonces, cuando suceda algo en mi realidad, voy a poder desapegarme un poquitito, entender cómo están operando esa percepción en mi entendimiento de la realidad, mirar con mayor perspectiva y entender que tengo la posibilidad de decidir cómo quiero responder frente a las circunstancias que la vida me presenta. Volviendo al ejemplo del egoísmo, si yo tengo la creencia limitante de que para ser amada tengo que ser generosa y jamás puedo ser egoísta, cada circunstancia que la vida me presente, yo automáticamente en lugar de preguntarme, a ver, ¿ahora quiero ser generosa o ahora quiero pensar en mí primero? ¿Qué es lo más acorde y lo que yo más deseo en esta circunstancia en particular? Cuando yo vivo desde una creencia limitante, no tengo la posibilidad de reflexionar en ese caso. Voy a actuar siempre en modo supervivencia. Entonces, en lugar de decidir, a ver, hoy quiero priorizarme a mí, no, yo lo tengo prohibido, mi creencia limitante me lo prohíbe. Entonces, automáticamente voy a siempre ser generosa y siempre pensar en los demás antes que en mi propio deseo. ¿Por qué? Porque actúo desde esa creencia inconsciente. En cambio, cuando yo la empiezo a visualizar, obviamente que la creencia se me va a volver a activar, pero yo voy a poder elegir y voy a entender, ok, a ver, frente a esta situación, tengo la posibilidad de responder de esta manera. Puedo priorizar el deseo del otro o esta vez puedo priorizar el mío porque para mí esto es no negociable. Y ahí nos va a venir la crisis de fe, la sensación de que nada tiene sentido, el miedo, la incertidumbre, porque no sabemos
qué es lo que va a estar del otro lado de ese paso que estamos dando. Y el paso no es un gran paso, a veces sí, a veces es un salto gigante al abismo de la pileta sin no sé qué, pero la mayoría de las veces el salto que queremos dar es ese pequeño pasito de darnos permiso de responder de una forma distinta frente a un estímulo emocional. Ese es el permiso. Ok, si yo siempre evito los conflictos, porque tengo la creencia limitante de que para ser amada tengo que evitar el conflicto. Bien, de repente evitar el conflicto no siempre es sano. Una pareja sin conflictos puede tener el mayor problema y el mayor conflicto de todos, que es la sobreadaptación de uno de sus miembros a los deseos del otro. Y el resentimiento que queda en sombra cuando pasa eso, por supuesto. Entonces, imagínense que yo siempre hago lo que el otro quiere porque al final no quiero pelear, no quiero conflicto, no quiero que se enoje. Bueno, empiezo a observar que yo esta actuación, esta respuesta que doy es desde una creencia limitante y me empiezo a decir, bueno, a ver, cuando vuelva a suceder una situación similar, se me va a activar la creencia, pero como ahora la veo, puedo elegir y quizás con todo el coraje y la voluntad del mundo tengo que animarme a tener esa conversación difícil que quizás pueda derivar en un conflicto y sostener la incomodidad interna que me produce. Entonces, hay dos partes de este proceso que la vida nos pide. Tomar conciencia de nuestros diálogos internos y nuestras creencias, cuestionarlas, soltar el apego a tener razón porque no tenemos razón y nuestras historias son mentiras, y hasta que no estemos dispuestos a aceptar esto vamos a seguir construyendo una realidad acotada de la cual después nos vamos a quejar sin ser conscientes de que nosotros mismos la estamos construyendo. Pero el entendimiento mental es el primer paso, el segundo es la acción, es el salto a la pileta y la confianza de que el error no existe, de que es el paso que tengo que dar y que del otro lado hay una gran promesa de expansión y de libertad y de liberación y de sentido por sobre todas las cosas. Este mundo es una escuela, ¿lo vamos a desaprovechar? De cualquiera puedo aprender, del vecino, del conocido, del compañero de trabajo, de la pareja, de los hijos, de los padres. Tengo que cuestionar mi percepción. Es muy sencillo. Si yo estoy programada para entender que el universo es mi enemigo, voy a recibir circunstancias que me confirmen que el universo es mi enemigo, que siempre juega en mi contra, por supuesto. Si yo empiezo a tomar conciencia de esta limitación, que es simplemente una creencia equivocada, un error de percepción, si yo empiezo a hacer espacio para una percepción más amplia, más correcta, incluso le puedo pedir al universo que me regale la percepción correcta para resignificar una cierta circunstancia, por ejemplo. Entonces, en ese caso me abro a bendiciones que quizás antes nunca pude recibir simplemente porque no estaban dentro de mi campo perceptivo. Si yo veo lo que me está pasando como un castigo divino, va a ser una pérdida. Ahora, si yo lo veo como una oportunidad para ganar recursos, para aprender, para integrar aprendizajes, para evolucionar, va a ser una ganancia, incluso cuando venga acompañada de dolor. Estamos dispuestos a extraer el significado trascendental del dolor porque eso es lo que nos va a dar la llave de la libertad emocional. No evadir el dolor, atravesarlo, sostenerlo, transformarnos y salir fortalecidos con la convicción de que todo está sucediendo por y para nosotros y que el error no existe, y como el error no existe me puedo relajar y puedo soltar las culpas. Madre mía, que vivimos dominados por la culpa y el miedo. ¿Podemos ver eso? Muy bien, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado este fragmentito que les acabo de compartir. Recuerden, como siempre, que me ayudan un montón si ponen un me gusta, si se suscriben al canal, si comparten este video con alguien a quien pueda interesarle, para que yo pueda seguir compartiendo estos videos con el mundo. Gracias y nos vemos prontito en el próximo video.